Prácticamente todo dicho, solamente señalar dos cuestiones, una a nivel informativo. ¿Qué representa esta reunión? Esta reunión es una reunión importante en el desarrollo de lo que es la Convención del 2003 de la UNESCO referente al patrimonio inmaterial, convención que entra en vigor en el 2006. España es uno de los estados que ha suscrito, concretamente el número 65 que ha suscrito esta convención, y desde la UNESCO, es una institución internacional compleja donde se tienen que guardar muchos equilibrios. Los miembros de la UNESCO son los estados, hay un número, pues la mayoría de los estados del planeta han suscrito la convención, no todos, pues se está trabajando en desarrollar lo que son los elementos básicos que garanticen realmente que esa convención sea efectiva. Y ese es el proceso en el que está trabajando la UNESCO, en el que se enmarca la reunión en la que participó el Garrapillo. Por ejemplo, se están discutiendo la configuración de las dos listas que se prevén para organizar en el ámbito internacional la inscripción de los bienes o los elementos en el ámbito de la cultura inmaterial, del patrimonio oral, que van a ser las listas internacionales. Una lista representativa y una lista de patrimonio que requiere medidas urgentes de salvaguarda. Se dieron pasos para definir, estableciendo criterios. También se discutió, como un tema destacado en el cual el Garrapillo se sumó a otras ONGs, lo que puede ser la participación de la sociedad civil en las políticas de preservación del patrimonio inmaterial dentro, lógicamente, del marco de la UNESCO. Y ese fue también, sin duda alguna, uno de los debates pues más complejos y en el que más tiempo se echaron. Se van avanzando toda una serie de cuestiones que intentan garantizar que esa convención no sea un papel mojado, sino que sea un instrumento efectivo a escala internacional para difundir, preservar y también proteger todos aquellos elementos que, vinculados a la cultura inmaterial, son un patrimonio colectivo del conjunto de la humanidad.